Hola, hola de nuevo. Ya estamos aquí en los apuntes de psicología consciente con Marian Ponte. Hoy un capítulo, un episodio un poco especial porque abrimos temporada, en la tercera temporada ya, y ha habido pues muchos episodios, mucha información y aquí arrancamos de nuevo con una temática muy buena con Marian Ponte. La hemos llamado la confusión de lo mental con lo consciente. Y ahora, pues bueno, en este diálogo, reflexión, como siempre hacemos con ella, vamos a profundizar en todo esto. Voy presentándola ya, la tenemos aquí al lado. Si estáis en YouTube viéndonos, la tengo aquí al lado también en el vídeo. Hola María, buenas tardes. Hola Luis, encantada de comenzar este ciclo. Sí, sí, vamos de nuevo, con mucha y buena energía en él. La confusión de lo mental con lo consciente, ¿no? Hacíamos un poquito de previo y decíamos, es que en un momento donde es tan necesario tomar conciencia y donde hay tanta oferta que no siempre es la adecuada. Hay muchas personas que se trabajan mucho, pero luego lo hacen como en un plano mental, ¿no? No toman realmente ese plano de conciencia, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que tú para añadir o explicar un poco más, ¿no? ¿Qué sería, cómo podríamos explicar desde tu perspectiva también la confusión de lo mental con lo consciente? Esto que hemos llamado así. Pues mira, lo mental muchas veces te da un conocimiento, pero no te da sabiduría. Porque en realidad cuando tú estás bajando al mundo interno, tú tienes que ir conectando con sensaciones, con emociones y con estados perceptivos internos. Pero no es un tema de opinión, no es un tema de creencia, no es un tema de análisis. La Ujú. parte analítica te puede servir en un momento determinado porque te asienta darte una estructura. Entonces, la Ya. estructura junto con lo emocional y lo interior, por supuesto que te van a dar un asentamiento. Pero ¿qué pasa? Que es cierto que se ha priorizado muchísimo la racionalidad e incluso una espiritualización muy dada a tener conocimientos y tener teorías. Y te hablan de un montón de cosas de Oriente, un montón de cosas de muchos sitios, pero los asumimos como una creencia o como algo que es porque alguien te lo ha dicho o porque alguien sabe o porque es lo que hay. Pero hemos perdido la capacidad de autorreflexión, de autocrítica y sobre todo del sentir y el experienciar dentro. Sin experienciar y sentir no podemos ir hacia una conciencia integrada. Sí podemos creernos conscientes, incluso en un momento determinado podemos saber o creer que sabemos mucho, porque tenemos muchos datos, y confundir los datos y el que te cuadre y el que los entiendas como que estás en un nivel determinado, y ahí entraríamos en una personalidad inflada. Por eso muchas veces hay personas que se quejan, ¿no?, de muchas personas que venden pues cosas de superación o cosas de empoderamiento o hacen montones de cursos, y a veces me comentan que ven mucho narcisismo ahí. Es que cuando hay un estado mental, esos datos se pueden poner muy bien, tú puedes tener mucho carisma, pero eso no significa que internamente estés conectado con tu propia esencia. Son cosas Claro. distintas. Claro, claro, hay. Además que es un ámbito donde ya las personas de buena fe, ¿no? Y de buena voluntad rápidamente asumen que en cuanto adquieren un conocimiento que muchas veces no es vivencial, sino es intelectual, ya quieren como ayudar a otros, ¿no? Comunicar y entonces se consideran ya muy, quizás muy pronto guías, ¿no? Pero es que encima además es un espacio que se da mucho a que alguien que tenga consciente o de forma inconsciente, pero una intencionalidad de aprovecharse de otros, pues tenga mucha cabida, porque en el fondo hay mucha necesidad ahí, ¿no? En este momento de tanto malestar que tenemos. Mira, la situación se presta a compensar tus carencias, se puede prestar a ponerte por encima, se Mm, puede prestar a pensar que tú lo tienes todo o que de alguna manera como te va bien el otro pues tendría que ir por ahí porque tú estás en convencimiento. Y muchas veces sí es cierto que es fácil olvidarse de acompañar y que quien sana es el otro. Los ya, terapeutas o las personas que están en estas ramas no están sanando a nadie, están coparticipando por voluntad dentro de un intercambio,
en algo que facilita el crecimiento. Claro. Pero fuera de eso se necesita la participación de la otra persona, que es quien en realidad tiene que enfocar para ir hacia su propia sanación y la liberación de su propio sufrimiento. Porque todo lo que es pasivo, al principio pueden haber partes pasivas porque podemos tener estados infantiles, pero tiene que ir dándose un adulto que va creciendo, que va madurando y que va comprendiendo sus partes infantiles y que entiende los estados perceptivos y sufrimientos que ha tenido dentro. Entonces, desde ahí es tremendamente importante ir hacia un lugar de conexión con el dolor y la empatía del sufrimiento que ha habido, pero con consciencia, porque si no sería una revivencia constante. Y ciertamente cuando hay mucho sufrimiento, cualquier situación te dispara. Y eso hace que muchas veces no puedas Ya. tener asentado la parte cognitiva. Y eso puede hacer que personas que no entienden muy bien cómo funciona el trauma muchas veces puedan estar por encima o minimicen el dolor o generen más daño, porque desde el análisis todo es sencillo, pero Ya. desde la vivencia para superar y salir del infierno y de las cosas que se han creado, ¿no? Que son nuestros demonios internos, que no deja de ser la sombra, y todo lo que hemos creído y distorsionado está ahí. Y eso sigue afectando profundamente al corazón, al cuerpo y a la salud y a la integridad para vivir como un ser humano. Ya. El tema de la sombra es interesantísimo. Creo que en esta tercera temporada lo tomaremos, lo retomaremos pronto. Pero continuando con tu argumentación de este tema, claro, hay dos vertientes, ¿no? Está el de esa persona que desde esa racionalidad pues no ejerce la labor adecuada de guía y lo que hace es un poco pues, bueno, aprovecharse, vamos a decirlo así. Pero luego también es verdad que no sé si por el propio conocimiento que recibe la persona que está en la formación o por cómo somos. Ahí no lo tengo muy claro, pero hay muchas personas que hacen formaciones y que luego su principal voluntad es casi airear que ahora son muy espirituales, que han hecho una formación carísima. Yo es que tengo un ejemplo clarísimo, vamos, de una persona que fue a Estados Unidos a hacer uno de estos 10 días, 10.000 euros, no sé. Y cuando llegó a verme, lo único que me dijo es, yo la veía igual, yo la veía igual. Y ella me decía, soy otra persona, soy otra persona, pero claro, me he gastado 10.000 euros, he estado con no sé quién, y pensé, mira, pero si todo eso es ego, ya me está vendiendo todo su, ¿no? Y tú qué dirías, que es que entendemos mal cómo recibir la conciencia o que hay mucha formación que solo pretende enseñar a un nivel consciente y racional sin vivenciar. ¿Dónde crees que está el desequilibrio? Aquí hay varias cosas. Una de ellas es que se tiende en exceso al lucro. Entonces, Ya, actualmente la espiritualidad vende igual que vende el sexo, igual que venden otras cosas. Por eso yo me he ido retirando de los medios para hablar de sexualidad, que durante 20 y pico de años estoy hablando, y cuando yo estaba había prácticamente pocas sexólogas. ¿Pero por qué? Porque se está enfocando desde los fuegos artificiales y desde otros lugares que no, para mí no corresponde a nivel de valores, ¿no? Eso ya, por un lado. Entonces, segundo, con el tema de la pandemia y con el tema de lo que se vende, que son libros de autoayuda, pues muchas veces se dan soluciones medianamente superficiales, pero la realidad es que da dinero y las personas que tienen carisma pues pueden aprovechar determinados conocimientos y pueden creer que determinadas cosas, por la tendencia a la apariencia y por una construcción de una sociedad con tendencia narcisista, pues se vayan generando ideas de si lo piensas, lo creas, ¿no? Sí, pero bueno, explica un poco lo que hay debajo, ¿no? O todo te lo has buscado tú, sí, pero estás haciendo que mucha gente se sienta culpable. Porque, a claro, ver, si te han abusado, lo primero que tienes que enseñar a la persona es que no merece abusos y segundo es claro, que ha sido un abuso y después que tome medidas. Después creará una realidad conforme a su sabiduría cuando ha conectado con su ser interno. Pero si estamos en una personalidad que está de alguna manera en construcción o que está fragmentada o que tiene un montón de sufrimiento, es tremendamente a mi gusto superficial y de mal gusto que muchas personas entren en estas ruedas aparentemente de conexión con el cosmos y la espiritualidad, pero sin ninguna empatía auténtica, que al ya, final estas personas salen mal paradas o tienen que volver a fragmentarse, desconectarse o de alguna manera seguir a esos líderes o personas que van de que saben, pero no están
de alguna manera tampoco con un trabajo interno, porque el trabajo interno permite un movimiento u otro. Ya. Si tú has trabajado a un nivel superficial, vas a dar desde la superficie en la que tú estás. Pero si tú has ido comprendiendo, adentrándote en que dentro de nuestro interior, con la personalidad, hay un verdadero infierno y que en muchas ocasiones es tremendamente duro salir de ahí y que se necesita una pequeña lucecita y que hay días que parece que has dado 3 pasos para adelante y de golpe te da la sensación de que has hecho 10 para atrás y que eso es una confusión y un sufrimiento constante y una sensación de que el mundo no responde. No le puedes decir que con pensarlo todo va a ir bien y con Claro. enfocar bien, porque es que ¿cómo vas a enfocar si tienes fragmentación? Entonces creo que hay un desconocimiento desde la profundidad del sufrimiento humano y eso hace que evidentemente uno se quede con la necesidad de parecer que salva, que tiene el conocimiento o sobre todo que es una forma de ganar dinero de las personas que sufren. Y esto es algo que siempre ha estado. Y más ahora porque se están generando personas que parece que construyan nuevas religiones o que todo lo que se publica, todo lo que se dice o todo lo que es bestseller pues tiene más realidad, ¿no? Y la realidad es que todo lo que tú tengas internamente y lo deconstruyas para construir una relación con el ser, es el verdadero camino espiritual. Y ese camino lo vas a construir tú solito. Te pueden dar un empuje, te pueden dar una guía, te pueden ir dando un reflejo de lo que va pasando en tu interior. Pero es un proceso lleno de espinas. No es Claro, un es proceso que, donde digas, wow, qué guay he venido y cómo me he transformado. Sí, pero si has exacto, tenido noches oscuras, sí te has transformado. Pero si no la has tenido, no hay una transformación auténtica. Hay una simulación mediada por la mente, pues conectada a unos datos intelectuales o de conocimiento, pero que no están en una conexión de haber trabajado tu personalidad y ya. de haber hecho que de esa personalidad que aceptas, que vas reconstruyendo y que aprendes a no temer y a no poner juicio y que entiendes que la oscuridad se puede transformar en herramientas de vitalidad, de luz y de amor, que ese es el trabajo, si puedes unir para que tu verdadero ser descienda y habite y de alguna manera empiece a guiar y sea parte de los ojos por los que miras. Pero por eso has tenido que asumir que tienes un fragmento de consciencia que tiene importancia cuando lo amplificas y vas reconociendo que esa parte de ti es más sabia y constructiva. Súper interesante. Me he dejado aquí algunas pequeñas notas porque es muy interesante y vamos a continuar por ahí, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa como siempre para que las personas sepan dónde encontrarte, sepan dónde pueden seguir nutriéndose de todo lo que tú ofreces en tantas plataformas y volvemos en un momentito. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, ahora de nuevo ya estamos aquí después de este mini corte y como decía, después de lo que comentaba Marian, yo me había notado muchas cosas porque esas frases de gurús, ¿no? Algún día tendremos que hablar de esas frases de gurús porque están haciendo tanto daño, ¿no? Porque no tienen profundidad, como tú decías. Y luego, donde sí quería ahora centrarme, es que, claro, cuando tú hablas de realmente ganar esa conciencia, hablas de infierno, hablas de duro, hablas de noche oscura, y a mí me da la sensación de que cuando estos eventos o este tipo de pseudoconciencia se vende, te hablan de reinventarte, transformarte, maravillarte, todo muy en positivo, todo muy blanco, todo muy, ¿no? Y creo que hoy en día, porque ya llevamos el sufrimiento dentro, como tú bien dices, ¿no? Y hay que saber integrarlo, nos parece como, oye, si por ahí, por ese caminito lo puedo hacer, pago gustosamente, ¿no? Porque aquí me están diciendo que por aquí parece que sí, parece que casi seguro que sí, pero a través del dolor, ¿no? Y creo que es una barrera importante y que hay que normalizar, ¿no? Que la transformación de todo eso que llevamos dentro, la ganancia de conciencia, hay veces que en general es dolorosa. Sí,
Aquí hay dos aspectos. Una es que la humanidad está robada por el placer y por la tendencia a la desconexión y a no querer entender sobre el sufrimiento y de alguna manera evadirse, rechazar y negar. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, mucha gente que escucha este tipo de libros o este tipo de personajes que hablan de esto, hablan de el cambio, ¿no? Pero es que cuando tú piensas en cambiar, si tú lo miras como concepto, simplemente significa que tienes que hacer una versión de lo mismo y mejorarla. Cuando estamos en el mundo del no ser, lo que no tiene sentido es hacer un cambio del no ser, sino que te tienes que ir directamente a una transformación que implica haber pasado por un contraste, por una observación, por un experimentar y un sentir. Entonces eso sí que pasa a otra cosa, pero pasa a otra cosa porque has dejado que aquello haga su tránsito y desde ahí lo integres desde el ser que eres. Pero para eso tienes que saber lo que no eres y de alguna manera mover lo que no eres y permitir que eso se convierta en herramientas, en sabiduría o en algo con una visión distinta, pero eso no significa que no hayas tenido que pasar esos tránsitos, que eso no esté ahí construido, porque lo más difícil en este mundo es, por un lado, darte cuenta que lo que se supone que tendría que ser bonito, moral, precioso y cómo tendrías que funcionar, no se aplica en un mundo con tanto sufrimiento. Entonces es fácil entrar en juicios o compararte con los demás, porque además esta sociedad ya se encarga de que pierdas parte de la identidad y que después tienes que deconstruir todo eso. Entonces en el proceso de deconstrucción implica un cuestionamiento, que nadie te ha enseñado a cuestionar de forma constructiva, sino que lo primero que hacemos es pensar que aquello está mal y rechazarlo de entrada. Como lo rechazamos, va a ser muy difícil querer sentirlo y experimentarlo, porque no lo quieres ni siquiera oír. Eso. Claro. Y eso es difícil. No, es genial esa reflexión. Yo pienso en la persona, ¿no? Porque seguro tú comentabas que has recibido muchas personas que han hecho muchas formaciones y que llegan a ti y que tú puedes interpretar que realmente esas formaciones no han transformado, ni siquiera han comenzado el proceso de transformación del que hablamos, ¿no? Se ha quedado en lo mental y por eso llamamos la confusión de lo mental con lo consciente. Si nos ponemos en la piel de esa persona, si hay alguien que nos está oyendo o viendo ahora y dice, pues mira, yo hice este curso y este otro y estoy en la misma casilla de salida prácticamente, me he gastado el dinero, hice unos intentos mentales de hacer no sé qué herramientas, pero yo me he quedado en la casilla de salida. ¿Qué le podemos decir a esa persona? Es muy fácil engañarse. Yo en las primeras etapas de mi vida también lo hice, que tenemos una cosa que no hagamos, ¿no? Yo por lo menos he participado de la intelectualidad también, creyendo que eso era conocimiento y confundiéndolo con sabiduría, ¿no? Por suerte después vas pasando tránsitos y vas dándote cuenta que tienes que bajar de la mente al corazón. Y eso es un trabajo tremendamente duro y difícil, es arduo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos cursos al final tienes que dejar de hacerlos. Si te pones en tu sitio, ¿sí? Yo estuve 7 años intentando no hacer cursos o no leer cosas intelectuales. Fue un proceso. Porque dije, 7 años, un proceso de 7 años. Claro, que no fue una cosa así que cojas un día y digas, venga, va, ya está. Claro. Hoy me voy a otra cosa. No. Esto es algo que tienes que ser consciente primero de los riesgos. Segundo, de que lo intelectualizas más, te enquista más y en el fondo te quedas en una zona de comodidad. Estás buscando una seguridad que es falsa. Porque solo cuando te rompes te das cuenta de que nada es seguro, es cuando creces. Claro. Lo que decíamos antes, es lo que decíamos antes. Y si hay una persona ahora que tiene la intención de transformarse, vamos a llamarlo así como tú decías, ¿no? Y está buscando el entorno, el programa, ¿le podemos decir que eso existe? ¿Le tenemos que decir que tiene que hacerlo a través de unas sesiones más individuales porque en esos programas tú lo conoces o tienes la sensación de que es imposible hacerlo? Es decir, la persona que está queriendo encontrar
el programa adecuado o el camino de la transformación. ¿Qué vías tienes? Ahora que le estamos diciendo que la mayoría son muy de mente y que no tienen el efecto necesario. A ver, una de las cosas importantes es recuperar el experienciar y el sentir. Tienes que aprender a saber si aquello te conviene o no, internamente. No pensar, y eso da una imagen, es lo que deberías o lo que crees. Tienes que ir conectando por dentro. ¿Cómo te hace sentir? Si te amplifica, si te restringe, si no, si vas sintiendo que es útil, si no es útil. En realidad es una relación contigo que estableces, ¿no? Evidentemente, todo lo que no te lleva a coger tu propia autogestión, tu propia autonomía, el autocuestionamiento para comprenderte y para que tú aprendas a no juzgarte, a ser más compasivo y a decidir lo que es conveniente, independientemente de cómo reacciona el mundo exterior, porque todo lo que te daña y no contribuye. Cuando empiezas a entender que el amor muchas veces es sentir que puedes tener pérdidas, que de esto no hablamos, pero es así. Muchas veces para poder ser tú tienes que perder muchas cosas. Y eso es durísimo. O tienes que perder la familia, la pareja, los amigos, para poder encontrar otro lugar que resuene con lo que tú has decidido que quieres vivir, y es tu dignidad, tu amor y tu respeto. Pero claro, pasa el tránsito. Eso son pérdidas. Eso implica ponerte en duda, eso implica que se tambalea todo, eso implica que tienes que construir una identidad, que además no tenías otra cosa en sustitución. Entonces esos son los trabajos que sí van a conectar con el ser que eres, pero claro, internamente has tenido que poner el foco allí. Y no sabemos poner el foco porque nuestra mirada ha estado muy volcada hacia el mundo externo y buscando seguridades o buscando distracciones, o confundiendo el bienestar, el estatus u otras cosas con estar bien por dentro. Y ahí es difícil darte cuenta cuando has llegado a un equilibrio. Entonces, cuando tú empiezas a saber que incluso estando triste o estando rabioso, estás haciendo lo que estás haciendo y te sienta bien porque sabes qué es lo que corresponde, y al mismo tiempo te vas dando cuenta que vas hacia unos valores que sí son auténticamente integrales y que todo lo que tú estás viendo que no te gusta de ti, te focalizas en aprender para transformar y vas perdiendo tu juicio a nivel de crítico, interno o externo, ahí sabemos que estamos haciendo un trabajo hacia la consciencia, hacia ir a completarte, la completud, donde ya no necesitarás completarte con todo lo que está afuera, pero sí podrás verlo de afuera como una parte que también te impulsa, que también te cuestiona y que también te integra a otras partes de la realidad que son interesantes y bonitas de vivir. Pero eso es un trabajo, por supuesto. Sí, sin duda. Yo creo, o sea, me venía, ¿no? Mientras tú ibas comentando que quizá lo que hay que decirle a esa persona es que, por supuesto, que busque, ¿no? Que se asegure, pero sobre todo que quizá tiene que vivir esa formación como una propia prueba en su camino de llegar a la conciencia, no solo por lo que le aporte, sino por cómo lo viva, ¿no? Que la vivencia de lo que está haciendo y lo que le haga sentir, incluso la frustración porque no le ayudó o porque malgastó su dinero, debe ser algo que puede tomar como una oportunidad para ir ya haciendo ese trabajo interno, y que a lo mejor eso es lo que le puede ayudar, incluso un curso en el que ya haya cometido el error de entrar y que luego haya visto que ha malgastado un poco tiempo y dinero. Sí, pero a veces malgastamos mucho tiempo precisamente para encontrarnos, porque nos extraviamos y al final empezamos a descartar. Entonces todo lo que viene en nuestra vida ha tenido una función. Para lo importante es no seguir reproduciendo lo que nos frustra o nos daña. Ahí es donde está el aprendizaje. O sea, que este lugar donde vivimos está hecho por una cagada tras otra, eso es lo normal. Ya. Eso es lo normal, porque eso es lo que te va a decir qué tienes que aprender o qué cosas no son bondadosas para ti. Y ha tenido una finalidad si tú la aplicas para crecer y para no volverte a sentir mal contigo mismo, pues dices, vale, qué bien, ahora he visto que gracias a este contraste yo voy a ir rectificando. Pero ahí nos basamos en el aprendizaje, pero el problema estriba en la forma que hemos construido nuestro pensar.
y nuestras creencias, que creemos que somos un fracaso, por ejemplo, o nos centramos en éxito y fracaso, ¿no? Y es que eso no tiene nada que ver con el mundo del crecimiento, ¿no? Eso es una creencia confundida con el mundo material de este lugar, donde creemos que eso es lo más bueno, lo más bonito y lo más valioso. Pero es lo más bueno, lo más bonito y lo más valioso para mí. ¿Realmente está conectado con un significado profundo? ¿Esto qué finalidad tiene? ¿Con qué función ¿no? estoy conociendo a esta persona y que creo que me puede aportar? Vale, he llegado hasta aquí, ahora no me está aportando eso, pero puedo honrar hasta donde he llegado, porque quiero seguir caminando, pero quiero seguir caminando sabiendo que yo sigo unos pasos que me van dando más visión de mí, más autoconocimiento, y voy generándome la paz que quiero tener, y voy saliendo del conflicto interno y voy buscando también una paz externa, porque muchas relaciones se aprenden a través de los conflictos, pero no significa que tengamos que vivir de ellos o que ellos no tengan la finalidad para buscar la paz. Ahí es donde nosotros nos autodecidimos. Entonces, hay cursos que si tú los enfocas para cuestionar de forma constructiva tu interior, tienen un sentido. Eso es. Pero si son para tener datos enciclopédicos, que al final es más ruido, más ocupación en el disco duro, y luego no tienes espacio para otras cosas, pues ahí es donde vamos reflexionando. Entonces a veces de construir cuesta mucho cuando has acumulado. Fantástico. La verdad que me parece una gran reflexión final, un gran colofón. Yo sé que a mí me gusta mucho una frase que me decía el otro día un amigo de los cursos que les hago yo, que decía que el verdadero maestro es el que ofrece la sabiduría gratuitamente, ¿no? Es verdad que no estamos en una montaña en el Tíbet y tenemos que pagar las facturas, pero sí que es verdad que yo creo que se puede apreciar por cuánto contenido gratuito aporta una persona para ver también dónde está la vocación y dónde está la capacidad. Y yo sé que tú, Marian, no lo vas a decir, no te corresponde, pero a mí sí, porque a mí no me importa y yo lo puedo decir, que tú eres una persona que das muchísimo contenido gratuito de mucha calidad en el ámbito de la conciencia y que evidentemente si yo desde aquí tuviera que recomendar a alguien para todas esas personas que están buscando transformarse, evidentemente te recomendaría a ti, aunque yo sé que tú eso nunca quizá lo dirías por prudencia. Lo dicho, muchísimas gracias por este tiempo. Estamos llegando ya al final de este primer episodio de la tercera temporada de Apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado aquí y seguiremos. Y Marian, encantado. Gracias por darnos conciencia una vez más y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Luis. Salud. Hasta pronto.